¿Comencem ja o...? Sí. Sí? Vale. Bueno, pues bona entrada a tots i totes. Jo soc Loren i avui tindré el plaer de presentar Serious Games, videojocs per al compromís social, una activitat englobada dins de les activitats de jornades audiovisuals 2024 d'ACICOM, on estem parlant de l'intel·ligència artificial, de la verificació informativa, d'espais de les xarxes socials o de l'oportunitat del valencià en el món digital. En aquest cas, avui tenim a explorar el món dels videojocs i de la realitat virtual, un món que pot anar molt més enllà d'entreteniment, no? I pot ser també una poderosa eina educativa i social. També pot fomentar competències clau com el treball en equip, la resolució de problemes o pensament crític. Jo crec que a totes les persones, en les que m'incloïsc, en un moment de la seva vida un videojoc li ha marcat, no? O li ha canviat o l'ha fet reflexionar, i jo crec que els convidats d'avui que la presentaré crec que també ho sabrà fer perquè es dediquen la majoria d'ells a això i aconseguir experimentar sensacions i idees que si no fos per el videojoc no podries fer, no? En aquest cas, avui tenim convidats que creen videojocs, estan en la producció de videojocs, però també seran consumidors, estan un poc en aquests dos mons i crec que el guai és això. Ara sí, a la meva esquerra tenim a Beatriz Olcina, que és productora de videojocs i té nombrosos projectes dins de la indústria audiovisual de videojocs i noves tecnologies. Va iniciar la carrera de la indústria de videojocs en un projecte de realitat virtual tàctil, si no m'equivoque, de la mà d'un ex-treballador de Rockstar, que és de les empreses més grans dels videojocs, i té jocs en el mercat com Tower Princess, Do Not Open i jocs de realitat virtual com Off Dark o Universe, i que ha passat per totes les etapes del desenvolupament dels videojocs. També està com a dialoguista i guionista de molts videojocs i també se dedica al doblatge d'aquests videojocs. Segur que té un munt de coses interessants que contamos. Més a l'esquerra està Dani Calabuig, director creatiu i cofundador de Patrones y Escondites, que ha fet jocs com The Late After Reading, Unmemory o Pineapple, que és l'últim joc que has fet, que ja us confesso que estic viciat, Nintendo Universal Swan. I és un joc molt xulo perquè parla del bullying, un tema com el bullying i l'acost, des d'un to humorístic i molt desenfadat, i amb un to creatiu que pensa que és una passada com està dissenyat el joc, o sigui que ja us contaré després millor. I m'agrada molt una frase que teniu en la web de Patrones y Escondites que posa nos gusta hacer lo que nos gusta, somos pequeños pero valientes, ahora somos lo que siempre quisimos ser, artesanos y exploradores. Entonces, os contarà un poc esa vessant de crear videojocs indie. I per últim tenim a Imma Coma, llicenciada en la carrera de Físiques, en la especialitat d'Electrònica i Informàtica i doctora en Enginyeria Informàtica. Ha realitzat investigacions en simulació de conducció, realitat virtual i realitat augmentada. I segur que ens dona aquest punt més tècnic de realitat augmentada i necessari per aprendre moltes coses en ella. La xerrada va ser un poc, cada un va contar un poc la seva trajectòria i a lo que es dedica, el que és una exposició de cada un, i després donarem pas a preguntes obertes, i també preguntaré coses que tinc apuntades i que me sorgiran conforme aneu parlant, perquè avui estem així per aprendre i escoltar-vos, perquè sou vosaltres expertes, i donem pas al públic també que participe i interactue en la xerrada. Aleshores, volem començar, ja que estàs més proper en Beatriz, que ens contes un poc sobre el que fas i sobretot, jo te poso així la diapositiva que tenim per així, ahí està, vale? I ens contes un poc. Gracias. Bueno, pues encantada de estar aquí, yo soy Beatriz Olcina. Actualmente soy productora de videojuegos especializada en XR, que viene siendo todo lo que engloba tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y todas variantes tecnológicas, en mi caso enfocada hacia el mundo de los videojuegos. Os he traído un poquito unas pequeñas, esto es lo que ha comentado él, algunos de los títulos en los que he trabajado. Yo he pasado por el ecosistema de Lanzadera, he estado en empresas como Digital Sun y Chibi, trabajando en diferentes etapas, y también he participado en varios de estos proyectos como productora o dentro de la gestión de doblaje. Entonces, como ya os he comentado, mi foco es la realidad virtual, y aquí quería entrar un poco a comentaros lo que puede ser la tecnología y la adaptabilidad, porque hay varios proyectos que yo me he ido encontrando con este tiempo, que al principio pensaba que no serían posibles o ni siquiera me lo planteaba. Y a mí siempre me encantan los videojuegos, me encanta el apartado del entretenimiento,
pero cuando nos quedamos solo ahí, como que a veces me quedo un poco fría, ¿no? Es en plan de, jolín, está genial aportar pues ese momento lúdico, pero también es muy interesante tener ese momento social, ¿no? O que mientras estás divirtiéndote estés aprendiendo, como sería con los Serious Games, o incluso que puedas rehabilitar a una persona a través de los videojuegos. Entonces, una vertiente que a mí me resulta muy interesante. Y entonces sí que he puesto aquí un par de puntos de con qué tecnologías he trabajado y cómo pueden adaptarse, porque os voy a poner 2 vídeos de las últimas tecnologías con las que yo he trabajado. No es porque esto sea la vanguardia tecnológica, hay cosas muchísimo más nuevas y chulas, pero esto es con lo último que yo he trabajado y la verdad que me resulta muy interesante. En concreto, este proyecto es de realidad virtual multijugador que está implementándose ahora para museos principalmente. Si veis, este es como un flujo de movimiento donde la gente entra por un sitio, parece que viaje por diferentes escenarios, pero realmente es un espacio amplio en el que, he hecho un vídeo como muy reducido para enseñarlo, pero bueno, si os dais cuenta que hay un entorno, como podría ser esta habitación, los jugadores entrarían por aquí y viajarían simplemente desde izquierda a derecha por el mismo espacio, pero si veis aquí, estos son como pequeñas salas. Estas salas es lo que vería el jugador, pero realmente sería una sala como esta, en la que nosotros vamos viajando con las gafas de realidad virtual y cambian las capas de pintura. Y como todo es virtual, tú puedes jugar, interactuar, hacer 20.000 cosas, puzzles, ver, por ejemplo, aquí tenemos la exposición de Sorolla dentro del museo, que es muy impresionante. No sé si continuará, creo que sí. No me acuerdo de la ubicación. Y bueno, esta es una de las tecnologías con las que he trabajado últimamente y esta es la primera con la que yo trabajé, que básicamente intentábamos traer la realidad virtual táctil, que en aquel momento no se llevaba mucho, que básicamente es que todo lo que tú puedas ver en el mundo virtual lo puedas tocar. Entonces, imaginaros que tendríamos esta mesa donde podríamos tocarla, pero la capa de pintura cambiaría. En nuestro caso utilizábamos un poco de combinación con arte fallero, que aquí en este prototipo no se ve, esto es de cuando fuimos a DreamHack, pero básicamente veis que tiene un arma, una mochila donde lleva el ordenador, y todo lo que veis ahí de las almenas que están construidas, la piedra, todas esas cosas llevaban una capa de arte fallero, que es al final, pues con una fresadora construíamos las diferentes rocas, y entonces cuando tú ibas a tocar la piedra, tocabas la hendidura de la piedra. Entonces, claro, luego añadíamos unas estufas para la zona de la lava, era muy inmersivo, la verdad que tenía una acogida muy fuerte. Esto está muy bien para la parte de diversión, de inmersión, esto la verdad que es una tecnología maravillosa, además mega entretenida. Ahora, gracias a Dios, las gafas no necesitan una mochila, las gafas solas, sin faros ni mucho más engorro. Esta es una parte en la que a mí me gusta mucho y es que bueno, la realidad virtual inmersiva para personas hospitalizadas o con discapacidades es una cosa que averigué en un proyecto de unos compañeros donde iban a los hospitales y llevaban como un simulador de surf. Y entonces a nenes que tenían problemas para ponerse de pie, que tenían problemas para caminar, que no había manera de convencerlos para que se moviesen de la cama, de repente les ponías unas gafas y les decías, vamos a hacer surf. Y se subían enseguida en una pequeña plataforma que tenían, cuando de normal intentaban cogerse de las barritas y avanzar y no hacían nada, de repente ellos solitos se cogían del brazo del doctor y se ponían a surfear. Y era bastante automatizado, se ponían las gafas y se iban. Y hubieron muchos progresos con estos niños que hasta ese momento no, por ejemplo, no se les habría ocurrido que eso era posible. Entonces, también tenemos tema de turismo desde tu casa, que no puedes permitirte viajar o no quieres, pues a través de la realidad virtual se podría. Visualización de monumentos, de museos, para gente igual que está impedida en una cama y no puede avanzar. Y esto ya es lo que os he comentado, el tema de recuperación cognitiva, de soporte emocional. También muchas veces hay gente que no se siente cómoda. Yo ahora estoy investigando un poco cómo funciona la realidad virtual con el espectro autista, que es un mundo bastante intenso, porque lo que para un niño normal es brilli y color y todo funciona fenomenal, para un niño autista esas cosas son otro universo muy diferente, tiene que tener menos estímulos, pero sin embargo reaccionan muy bien también a las nuevas tecnologías y a cómo se tranquilizan y se expresan si utilizas los estímulos adecuados. Entonces, bueno, esto es el apartado de nuevas tecnologías, pero uno de los proyectos con los que yo más confortable me siento es con los Serious Games, que es realmente una de la parte importante que vamos a tratar aquí. Para mí los Serious Games son proyectos con corazón, siempre surgen de una idea o un mensaje que queremos transmitir y por mi parte de cómo hacerlo atractivo para que alguien pueda vivir esa historia, sumergirse en ella, sentirla, disfrutarla y aparte de todo eso
quiera jugarla, no sea un, ay, me están dando aquí la charla sobre estas cosas que tengo que aprender, pero no me apetece. Entonces de ahí surgió My Granny Allan Me, que era un videojuego inspirado en mis abuelas. Lo creamos realmente prácticamente durante la pandemia, empezó un poquito antes, donde básicamente lo que intentábamos era transmitir problemas de la tercera edad gestionados a través del punto de vista de un niño y de cómo es el vínculo nieta-abuelita, por decirlo de alguna manera. Entonces básicamente la premisa del videojuego es que la yaya está perdiendo la memoria, entonces sus recuerdos se les dibujan y la nena en su mundo onírico lleno de aventuras y fantasías consigue rescatar los recuerdos y devolvérselos a la abuelita. Bueno, nosotros lo hicimos visualmente bastante atractivo y utilizamos la técnica rotoscopia porque queríamos mantener el mayor realismo posible. Entonces rescaté imágenes familiares y las transformé en imágenes que pudiese adaptar al videojuego para mantener también esa parte de realismo. Como os digo, el videojuego estaba hecho con rotoscopia, que básicamente es que todos los actores, o sea, hay actores reales que han sido grabados y luego han sido dibujados por encima para convertirse en este personajito. Es una animación tradicional que viene de Disney, no nos hemos inventado nada, pero me hacía mucha ilusión rescatarla, le daba un toque mucho más clásico, era como, hablamos mucho de la tecnología futura, pero hay tecnología pasada que da unos resultados también impresionantes, aunque mucho más trabajosos. Después aquí os traigo un pequeño ejemplo de la actriz, con el diseño que se hizo para la nena, el peluche y todo, y cómo al final pues acaba siendo el proyecto. Estas son unas pequeñas imágenes que es un vídeo muy majete de cómo se hizo el inicio. La piscina, la ventana. Esta es mi yaya patinando. Esta es la actriz que la interpretaba, porque la niña no podía. ¿Vamos a ver la prueba? 2, 1. 1, 2, 3, páralo. Muy bien, perfecto. Pues ya está, apañado. Pues básicamente era un proyecto, que aquí veis un poco luego cómo es el proceso de adaptación, de cómo convertimos a la actriz en la yaya final, ¿no? Pero es un proyecto que intentaba como unificar, ¿no?, lo que viene siendo las personas mayores, los nenes, cómo funcionan. Es una forma también de coger la parte más analógica de un proyecto y combinarla con la parte más tecnológica, combinando un montón de estilos artísticos diferentes. El videojuego este también, por ejemplo, trabajamos con stop motion y cositas así. Bueno, al menos era el planning que teníamos. Entonces era una forma de intentar aunarlo todo y transmitir una idea, pues bueno, un poquito más diferente de lo que al menos yo estaba acostumbrada a ver. Por eso digo que para mí los Serious Games parten de una idea, un mensaje que se quiere transmitir y ver cuál es la forma más dinámica y emotiva de hacerlo, ¿no? Y qué historia cuentas detrás. Aquí, si queréis, creo que tengo una imagen del tráiler final, un pequeño tráiler que acabamos teniendo del proyecto. Me llaman Shine, porque mi Lara siempre decía que cuando entraba en una habitación, todo se iluminaba. Lo hacíamos todo juntas y vivíamos 1000 aventuras. Hasta que un día tuve que marcharme. Aquí están todos mis recuerdos. Mamá, lo siento, pero no te puedes quedar aquí sola. No te preocupes, hija. Haz tu vida. Pero no pensaba dejar a Lala sola. No recordaba bien las cosas y no iba a permitir que me olvidase. Recordé que cuando era pequeña, mamá me enseñó a crear mundos mágicos. E hicimos una máquina para entrar y salir de ellos siempre que quisiese. Busqué por todas partes hasta que la encontré. Y con ella, la manera de unir mis mundos al de Lala. Me encantan los minerales, pero están bien donde están. Y últimamente estoy seca. Lala cree que eres de plástico. ¿Pero qué? ¡Ay, madre, sí que es de verdad! ¡Ay, Macarena! ¡Ah! ¡Hola! Mira, Corny. Es un portal a los recuerdos de Lala. ¿Vamos a ayudarla a recordar otra vez? Así es. ¿Preparada para una nueva aventura? ¡Adelante!
Mira, Shine. Sus recuerdos están borrosos. Lala se desorienta en su mente. Pero hay detalles que aún recuerda. Debemos encontrar los mementos que rellenen los vacíos de su memoria. Y devolverle sus recuerdos. Así no nos olvidará. Pero, ¿cómo vamos a conseguirlo? Cada uno de mis mundos conecta con un recuerdo de Lala. Si encontramos el memento adecuado, reviviremos su historia con ella. Parece que viviremos muchas aventuras. Así es. No siempre será fácil. Y no siempre será feliz. Pero lo haremos juntas. Oye, Sam. ¿Y si Lala no quiere recordar? Recordará. Y bueno, pues este es un poco Me llamo. el proyecto y las presentaciones. Aquí vamos atrás. Bueno, seguim en Dani. Les preguntes les he de después perquè m'hi sent diverses preguntes. A veure, espera, Passa Si quieres, Carlos. Sí. L'ordenador pot anar a llevar. Lo que queráis. A ver. Sí, Un trailer todo y lo el que documento. vídeos, Sí. sí, vamos ahora. Ahí. Sí, sí. Vale. Ara posarem, ara em donaré ajuda per posar el trailer. Bueno, yo me llamo Dani Canabuch y hasta hoy estoy en contra de los Serious Games. ¿Vale? A ver si al final de la presentación, ¿vale?, me convencéis de que esté a favor. Luego os explico por qué estoy en contra de los Serious Games, ¿vale? Ahora igual lo mejor es que os explique cuál es el último proyecto en el que hemos estado metidos, ¿vale? Y a partir de ahí un poco pues os explico pues, qué es lo que hacemos nosotros, ¿vale? Imaginad que tenéis 15 años, ¿vale? Y entráis en un cole nuevo, ¿vale? 15 años, entráis en un cole nuevo y allí nada más aterrizáis el primer día, os encontráis con alguien que os acosa, ¿vale? Ya el primer día os encierran en el baño, os coge el móvil y lo tira al váter. Luego pasa la hora de la comida, pasa por allí, coge los espaguetis con salsa boloñesa y te lo tira encima. Te roban una patina, te rompen la guitarra que te había regalado tu abuelo, ¿vale? Y eso lo va haciendo una semana tras otra semana hasta que llega un momento en que dices, ya está. Porque además han observado que también lo hace con otros chicos, con otros chavales. Y dices, basta. Entonces, te vas a casa y compras una piña. A partir de ese momento, lo que se te ha ocurrido hacer es, para vengarte de esta persona que te acosa, es colocarle piñas en sitios muy íntimos y personales. Que no se lo espere. Y cuando menos se lo espera, ¡pam!, encontrar una piña. Y lo vas a hacer hasta volverla loca. ¿Vale? Bueno, pues esto es de lo que va Piña. Es el juego que hemos hecho. Es un juego que está basado en una historia que leímos que está publicada hace 9 o 10 años en Reddit, un foro, ¿vale? Foro coches, pues como Reddit, pero global, o 4chan, no recuerdo cuál. No sabemos si es una historia real o es inventada, pero nosotros pensamos que era una historia que nos gustó. Y nos gustó, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera es una historia que cuando la primera vez que te enfrentas a ella te ríes, ¿vale? Y te hace reír, ¿vale? Por el rollo de las piñas, pero luego te hace pensar, ¿vale? Os voy a poner un tráiler del juego para que lo veáis. ¿El tráiler? ¿Le ganas uno? Sí. With interesting indeed. First time you heard exposition, it had you locked in indeed. Bully, bully, who's the bully? More bully. Bully, bully, no more bully. Bully, bully, who's the
juego salió hace ahora 10 días, ¿vale? Y nos gusta decir que que Piña es una historia, ¿de acuerdo?, sobre venganza, ¿vale? Tú te vas a vengar de alguien que ha estado de alguna manera acosándote. Y lo quieres hacer para que ella también pruebe un poquito de su medicina, para que aprenda una lección. Lo que pasa es que al final del juego, ¿vale?, tú vas a ir superando una serie de retos, ¿vale?, vas a ir gastando unas bromas. Nos gusta llamarle un simulador de bromas. En el mundo de los videojuegos hay un simulador de vida, hay un simulador de citas, hay varios simuladores, es un género. A nosotros voy a decir un simulador de bromas, porque tú vas a ir gastando de bromas, ¿no? Para que os hagáis una idea de esas bromas, por ejemplo, os pondré esta, ¿no?, de la broma del maletero. ¿Qué tienes que hacer para gastar la broma del maletero? Pues en el juego lo que tienes que hacer es, tú tienes una libreta donde has apuntado todo lo que hace, vamos a llamarle la bruja, ¿vale?, que es esta acosadora. Tú la vas mirando, ¿vale?, esa libreta, y por ejemplo puedes averiguar, ¿vale?, qué coche tiene, ¿vale?, ¿sí?, porque la has estado observando y lo apuntas todo en esta libreta. Como sabes que tiene un Seat Ibiza del 83, que está por ahí metido, ¿vale?, lo que haces es meterte en una página tipo AliExpress, ¿vale?, y vas a comprar un interceptor de rayos infrarrojos. Tú no puedes saber que aquí hay un puzzle, ¿no? Hasta que no tienes la información, puedes entrar en AliExpress y no sabes lo que vas a comprar. Pero el caso es que tú coges y dices, bueno, escoges el modelo, y una vez que escoges el modelo, ¿vale?, consigues un interceptor, ¿vale? Esa es la primera parte de la broma. La siguiente parte de la broma es, tú sigues a la bruja, ¿vale?, un día que va al súper, y cuando ella abre el coche, tú lo que tienes que hacer es apuntar con el interceptor y captar los rayos infrarrojos que abre. Esto al final se convierte en un pequeño puzzle de memoria, como el Simón, ¿vale? El rojo, amarillo, verde, verde, amarillo, ¿vale? Tú lo replicas, y cuando lo replicas, ¿vale?, consigues, pues entonces ella al cabo del rato vuelve, ¿vale? Y cuando vuelve al cabo del rato, ¿qué se encuentra? Pues un montón de piñas, ¿vale? Lo que hacemos es, entonces luego tú recibes, ¿vale?, una puntuación que es falsa, ¿sabes? Pues yo qué sé, pues deducción, puntería, ¿vale?, lo que sea. Y unos puntos misteriosos, ¿vale?, que aquí son SNs, en castellano son NSDs, ¿vale? Y tú estás súper contento, ¿no? Dices, he conseguido puntos, a la bruja esta, ¿sabes?, por meterle una broma, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer, lo que tienes que ir superando para volverla loca varios niveles, y cada nivel son bromas de este tipo, ¿vale? ¿Sí? Son unas bromas, por ejemplo, pues tienes que colarte en su casa, ¿no? Y el día de Navidad, cuando vaya a abrir los regalos de Navidad, ella se espera lo que ha pedido, ¿vale?, que es un traje de princesa, imaginaros, y en lugar de eso se encuentra una piña. Pues para eso tú coges a un robot, que es el robot Gómez, y lo programas para que, en la primera transparencia de aquí veis, tenga que esquivar al perro y dejar en el árbol de Navidad, que es el punto verde, ¿de acuerdo?, dejar la caja. O un día en los vestuarios, porque ella hace vóley, le vas a entrar en su taquilla y le vas a dejar una piña. Este ya hemos visto. O por ejemplo, un día le vas a interceptar, ha hecho un pedido de pizza, ¿vale? Y como hay gente que odia la piña, pues esta, como todavía odia más la piña, pues imaginaros que lo que haces es le interceptas al repartidor, le das el cambiazo, ¿vale?, para que entregue en verdad una pizza con piña, ¿no? Te cuelas en su casa, le metes una debajo de eso va el juego, ¿vale? Es un juego que tiene humor, ¿de acuerdo?, que tiene un arte específico, donde la música es importante y que tiene un giro, ¿vale? Y hay dos cosas aquí que quería destacar, o mejor dicho, y aquí es un poco donde hablamos. Este es un juego corto, ¿vale?, gamberro y con mensaje, ¿vale? Nosotros como estudio, desde el inicio de todos los juegos que tenemos, nuestra idea como estudio siempre ha sido la misma, que es utilizar los videojuegos como vehículo narrativo. Nosotros, nuestro punto de partida no son las mecánicas de juego. No es decir, queremos uno que dispara. Y luego decimos, pues ¿quién disparaba? Pues los vaqueros. Pues hacemos uno de vaqueros. No, nuestro punto siempre ha sido, tenemos una historia y queremos contar una historia. Y queremos que esa historia que se cuente, ¿vale?, en este caso, queremos una historia sobre el bullying, y pensamos, ¿qué mejor? Bueno, ¿por qué queremos utilizar los videojuegos? Porque los videojuegos pueden contar historias, pero sobre todo a día de hoy, los videojuegos llegan a muchísima gente, ¿vale? Hoy es más fácil a veces encontrar las horas que gastan, por ejemplo, en determinadas edades, pues, adolescentes o gente más joven, las horas que dedican a videojuegos son mucho más, las dedican, por ejemplo, a películas o a leer. Entonces, si tú quieres transmitir un mensaje, ¿vale?, sea el que sea, los videojuegos te pueden servir de ese vehículo narrativo, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacer esta historia, la queríamos convertir en videojuego porque llegaba ahí. Pero además queríamos utilizar el humor, que tampoco es algo que se utilice mucho en los videojuegos. ¿Y por qué queríamos utilizar el humor?
porque a todos, ¿de acuerdo? Cuando nos cuentan una cosa con humor, nos entra mucho más fácil, ¿vale? Incluso cuando se meten con nosotros, si lo hacen con gracia, pues nos reímos y luego decimos, oh, pues se ha metido con nosotros, ¿no? Entonces, el humor lo que hace es desarmar o elimina barreras. Queríamos contar eso. Y lo queríamos contar porque nos empezó muy bien también, y es por lo que al final nos gustaba esta historia. Normalmente desde el bullying, ¿vale? O cuando uno escucha que el bullying es un problema que ha estado siempre, ¿no? Pero a día de hoy, probablemente con redes sociales, es algo que todavía es más acuciante. A nosotros lo que hemos investigado es que, para hacer este juego investigamos y nos dimos cuenta que en el tema del bullying, todo el mundo, todos, ¿de acuerdo? Esto hay varios estudios que lo dicen, o hemos sido acosados o hemos sido acosadores, ¿vale? O hemos estado en un lado o hemos estado en otro. Y a veces, y muchas veces hemos estado en los dos sitios. En un momento, imaginaros, en el cole éramos acosadores, pero luego igual nos íbamos a la pandilla de verano y entonces nos acosaban a nosotros. Es decir, que hay gente que ha estado en eso. Pero nos preocupaba, lo que vimos la oportunidad, es que el tema del bullying es un tema que normalmente se trata desde un ámbito muy institucional, paternalista, de sermón. A los niños les decimos, o a los jóvenes les decimos, no hay que hacer bullying, ¿vale? Y justamente a los adolescentes o a la gente joven, cuando tú le dices lo que no tiene que hacer, ¿qué va a hacer? Lo contrario, ¿no? Es decir, pues, no fumes, pues te vas a fumar. No tomes drogas, pues tú te vas a drogar, ¿vale? Pues en el caso del bullying, pues nos pasaba parecido. Queríamos utilizar el poder de los videojuegos y el poder de una historia con humor precisamente para acercar un tema. Al final la historia es una historia, y aquí un poco ya concluyo, en la que tiene un giro al final, y os voy a hacer spoiler, ¿vale? ¿Sí? Luego lo podéis jugar exactamente igual, pero os hago un spoiler y es, tú a medida que vas haciendo, ¿de acuerdo? Colocando piñas, ¿vale? A esta buzona, la buzona poco a poco se va volviendo loca, ¿vale? Entonces tú también vas sintiendo, poco a poco, a medida que vas avanzando, que tú que eras el acosado, empiezas a ser el acosador. Divertido, sin darte cuenta, como pasa en la realidad. Porque en la realidad cuando acosamos a alguien, ¿vale? Muy pocas veces decimos, sí, yo soy un acosador. Tú dices, no, yo no lo estoy haciendo, yo con mis hijos lo hago. Porque cuando de repente dice, no, el gordo de la clase, estás acosando. Y dices, no, yo no. Pues aquí un poco queríamos hacer un poco lo mismo, ¿no? Que ese paso fuese un paso. Entonces tú vas consiguiendo, os he dicho, conseguís unos puntos, NSDs, y tú estás súper contento porque has conseguido muchos puntos. Pues cuando llega al final del juego, esos NSDs, ¿de acuerdo?, se convierten en noches sin dormir de la bruja. Y entonces tú ahí de repente, pum, perdón el spoiler, te das cuenta que todo lo que has estado haciendo, ¿de acuerdo? Está. Lo siento que te he fastidiado que estabas aquí. Sí, estaba con videojuego. ¿Vale? Entonces, nosotros hacemos este tipo de juegos, ¿vale? Aquí estos somos nosotros, somos Bea y yo, somos dos socios que luego un poco vamos haciendo. En cada proyecto contamos con un equipo diferente. Aquí veis el equipo que hemos trabajado aquí en este proyecto y tenemos varios proyectos, como os decía, que todos tienen en común que queremos contar una historia, ¿vale? A veces es, por ejemplo, en el caso de Your House, es una historia sobre el alto precio que tiene perseguir tus sueños, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Ya que hablamos, por ejemplo, de lo difícil que es hay muchos casos, pero se conocen pocos de mujeres que por perseguir sus sueños han abandonado a sus hijos, ¿vale? Que está súper mal visto, ¿vale? Pero cuando lo hace un hombre igual no está tan mal visto, ¿vale? Entonces, pues son este tipo de cosas que queríamos. ¿Y por qué queremos contar estos mensajes? Al final el objetivo es un poco lo que decía, ¿vale? Es tener corazón, ¿vale? Y ahora os digo por qué estoy en contra de los serious games, ¿vale? Y es, porque cuando nosotros hicimos este juego, y cuando se lo montamos a veces, nos decía, un serious game. ¿Y sabéis qué pasa cuando alguien dice un serious game? Que no es divertido. Que eso de repente lo ponen en una papelera. Es como cuando de repente alguien te dice que ve los documentales de A2, ¿no? O sea, los documentales son muy educativos, aprendes mucho con ellos, pero ¿qué envelados? Bueno, pues sí, unos cuantos intelectuales, porque tiene su audiencia, pero si en cuanto tú lo encapsulas en serious game, de repente te dice, ah, vale, pues eso ya no es para mí, ¿no? Creo que el que inventó lo de los serious games es el mismo que dice que los videojuegos son malos para las personas. Porque encaja muy bien. Dices, como los videojuegos son como para que pierdan el tiempo, para que se crea adicción y tal, pues para esos hacemos los serious games. Y yo no creo en esa separación, ¿vale? Por eso ahora te explico un poquito por qué estaba en contra de lo de los serious games. Creo que cualquier juego se puede trabajar para trasladar un mensaje positivo o el que tú quieras, pero se puede trasladar. En cuanto de repente hacemos serious games, lo que hacemos es meterlos en un cajón
que interesa a muy pocos, ¿vale? Es decir, incluso cuando tú, por ejemplo, entras en páginas como de Apple o de Google o de Steam, que son las grandes plataformas, si tú dices Serious Game, te ponen en un sitio donde va muy poca gente a mirar eso. Y cuando quieres en realidad trasladar un mensaje que es importante para la sociedad o que es un mensaje que tú consideras que puede tener impacto o tiene que tener un buen impacto, lo que ¿quieres que te lo metan en un cajón? No. No quiero que esté en un cajón, ¿no? Pero bueno, eso es desde el lado del contenido, esta también es mi visión, por eso he dicho que hasta hoy, de acuerdo, estoy en contra. Desde el lado del contenido, también hay parte del aprendizaje, todo eso que tiene que ver con los serious games, que viene más desde la tecnología. Y nada, que si queréis piña tenéis aquí un enlace de QR Déjame el cable. Pues ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Sí, vale. Solo. Bueno, yo soy Ima Coma, igual soy la más serious de los tres, porque habéis contado juegos muy chulos y yo lo mío es un poquito más serio, ¿no? Pero bueno, os cuento un poquito quién soy y dónde, en el marco en el que estoy, ¿no? Soy profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, en la Escuela de Ingeniería concretamente, donde tenemos ingeniería informática, ingeniería multimedia, donde damos un poco la ingeniería multimedia, sobre todo enseñamos mucho todo lo que estamos hablando, ¿no? Tecnologías de realidad virtual, de videojuegos, etc. Y trabajo como investigadora dentro de un grupo, desde que el grupo se formó en el 92, yo empecé en el 95 y desde el principio nos hemos dedicado a los gráficos 3D en todas sus vertientes, ¿no? Realidad virtual inicialmente, realidad aumentada, años más tarde cuando apareció, simulación desde el principio y también pues mucha parte de técnicas de interacción, ¿no? Que va, como comentabas antes, ¿no? Muy asociado a todo lo que es la realidad virtual. Las líneas de investigación de todo lo que voy a hablar no son proyectos míos, yo he trabajado en algunos de ellos, son proyectos del grupo en el que estoy, ¿vale? Trabajamos, como os digo, realidad virtual, que son entornos completamente inmersivos, realidad aumentada, que son entornos donde tú interaccionas con la realidad y hay algo que te amplía o que te aumenta la información. Simulación, donde yo hice la tesis, aprendizaje de conductores, etc. También temas de visualización de datos, que comentábamos antes. Y lo que voy a centrarme un poquito, voy a daros una pincelada de cosas en general que hacemos, tecnologías para el autismo, ¿vale? Soluciones para la educación de personas con trastorno del espectro autista. En el tema de simuladores llevamos muchísimos años haciendo simuladores de todo tipo, pero siempre pues orientados o bien a la evaluación de conductores, a la formación de conductores profesionales. Pues, por ejemplo, yo estuve trabajando bastantes años en un simulador combinado de camión y de autobús. Hemos hecho simulador, pues yo qué sé, de botes de rescate, de Fórmula 1, de ala delta, de muchas cosas, ¿vale? Tenemos muchísimos simuladores. Hemos hecho muchas cosas de realidad virtual y realidad aumentada aplicadas a la industria, pues por ejemplo al sector de la construcción con dragados. Hemos tenido proyectos pues, de control de procesos, de prevención de riesgos, de formación en el uso de maquinarias, etcétera, ¿vale? Ahí la realidad aumentada pues, nos da bastantes herramientas. Tenemos también proyectos muy chulos del sector cultural, en concreto en la Ciudad de las Ciencias. Si habéis estado en lo que es el Spiders Xiquets, tenemos un entorno interactivo que se llama el Bosque Mediterráneo, que bueno, donde los niños pues pintan en papel el típico dibujito que tú pintas, un animal, y ese animal lo escaneamos entre comillas, lo convertimos en un animal 3D y se integra en un entorno de bosque mediterráneo. Entonces pues tienes los animales pintados tal y como los han hecho los niños. También en la Ciudad de las Ciencias hay una simulación de Marte, que también es nuestra, y una zona de un libro interactivo donde hay como un libro de lo que es el libros de Galileo, y entonces tú simulas que pasan las páginas que son virtuales y te van saliendo vídeos de contenidos.
Un proyecto muy chulo que hicimos hace unos años fue una videoguía de la Casa Batlló, que si habéis ido a la Casa Batlló es la videoguía que se está utilizando, donde aplicamos técnicas pues de realidad mixta. Tú vas con tu teléfono móvil, bueno, con el tuyo, no con el que te dan allí, y entonces la Casa Batlló, si habéis estado, está vacía, no tiene muebles, no tiene nada. Entonces tú vas enfocando a los diferentes sitios y te muestra pues simulaciones del mobiliario, incluso animaciones pues, a base de ideas de diseño de Gaudí. Y bueno, pues esta la verdad es que es un proyecto también muy bonito. De patrimonio cultural hemos hecho muchas cosas, pues por ejemplo uno de los últimos proyectos estaba aplicado a temas de seda. De tejidos de seda que hay por toda Europa. Hicimos un telar virtual que simulaba cómo son los tejidos de la seda, que era capaz de reproducir tejidos, etc. En el sector sanitario también muchas aplicaciones de realidad virtual y de realidad aumentada. Pues por ejemplo aquí tenemos un simulador hay un robot que se llama Da Vinci de cirugía robótica que utilizan los cirujanos. ¿Vale? Y entonces hicimos un simulador para que los médicos se formen. De medicina pues hemos hecho bastantes cosas. Este era pues para hacer planificación quirúrgica con realidad virtual, ¿no? El proceso previo a las operaciones. Este neonato virtual es uno de los últimos proyectos que hemos hecho, donde pueden aprender en cómo se toman determinadas constantes cuando nace el bebé. Entonces el sistema pues les permite pues ver el latido. Bueno, eso es digamos un poco las cosas generalistas, y las cosas en las que me quería centrar un poco por lo que es la temática de lo que hablábamos hoy es dentro de nuestro grupo hay un subgrupo que se llama AdaptaLab o Adapta, que se dedica a tecnologías para el autismo. Se trata de un grupo igual que mi grupo de investigación, donde hay perfiles de todo tipo. Hay informáticos que hacemos la parte pues un poco técnica, pero luego también pues hay psicólogos especializados en trastornos autistas, hay creadores de contenidos, y a partir de ahí llevamos muchos años haciendo pues proyectos específicamente pues para la educación de niños autistas. Y os voy a contar pues los 2 o 3 que a lo mejor pues más tienen que ver con las tecnologías de las que hablamos, ¿no? En estos proyectos, bueno, igual que en todos los proyectos que haces de realidad virtual o realidad aumentada, una de las claves es la interacción, cómo interactúa el usuario con el entorno. Pero en el caso de niños con dificultades de aprendizaje, pues eso es un reto mayor, porque tienes que adaptar la interacción a lo que esos niños pueden hacer, y los contenidos pues muchísimo más, ¿no? Tienen que ser unos contenidos muy específicos y muy centrados en los problemas que tienen. En la línea de proyectos, como os digo, para personas con TEA, hemos hecho varios proyectos que son aplicaciones o bien de ordenador, o bien de tablet, o bien de móvil, que ayudan pues, a diferentes cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el proyecto Azar era un conjunto de aplicaciones para comunicarse o para ocio. Casi todas las aplicaciones informáticas que hay para niños con trastornos autistas suelen estar basadas en los pictogramas, que son imágenes muy simplificadas de acciones, de sentimientos, de emociones, etc. Entonces, nuestras aplicaciones pues todas se han basado en el uso de los pictogramas es frecuente en papel, en cartón, etc. Nosotros pues lo hemos llevado un poco al mundo informático. En este caso, las aplicaciones del proyecto pues por ejemplo había una, la del tic-tac, que tuvo bastante éxito, que estaba orientada a la comprensión del tiempo. Y entonces pues había una serie de apoyos visibles, audibles, tangibles, que ayudaban a los profesores y a los educadores. Normalmente todas estas aplicaciones las utilizan educadores con niños y no las utilizan los niños solos, por supuesto. ¿Vale? Ayudaban pues a ese concepto, ¿no? Como ellos pueden entender el concepto de transcurso del tiempo. También había otras pues de comunicación, etc. Por ahí os voy poniendo la web de los proyectos. Bueno, aquí en la primera web, la de AdaptaLab, tenéis todos estos proyectos que os estoy contando, ¿vale? Si luego os interesa podéis ir entrando.
El proyecto Azar, bueno, la mayoría de los proyectos, muchos de los proyectos están hechos por la Fundación Orange, ¿vale? Que invierte mucho, tiene una línea en todo este tipo de aplicaciones para niños con autismo, ¿vale? Entonces, en esa línea tenemos varias, en la de aplicaciones móviles, de ordenador, etc. Luego iniciamos una línea de lo que sabíamos hacer, que eran los entornos virtuales, inmersivos o semi-inmersivos, y aquí hicimos los primeros proyectos, estos son de hace muchos años, de hecho, fijaros la foto de las gafas, del casco y los monitores, pues un sistema inmersivo donde se les enseñaba cosas cotidianas, como por ejemplo ir a la compra al supermercado. Tenían pues como si fuera una barra que simulaba ser el carro de la compra, tenían una serie de pictogramas donde podían ir a hacer la compra pues a diferentes zonas del supermercado, y aquí se fomentaba un poco la autonomía, ¿vale? Era un poco el objetivo de estas aplicaciones. Uno de los proyectos yo creo que más chulos que hemos tenido y que más éxito ha tenido es el que se llama el Pictogram Room, o la habitación de los pictogramas, que es un conjunto de actividades pues de ocio y educativas que están pensadas pues sobre todo para la comprensión del lenguaje corporal, para que se reconozcan a sí mismos, para que aprendan a imitar. Voy a poner aquí el vídeo donde habla Gerardo, que es un poco el líder del grupo de autismo. Tecnologías de realidad aumentada para la intervención con personas con autismo. Este puede ser el apellido de Pictogram Room, una aplicación gratuita que puede ayudar a las personas con autismo a mejorar desde aspectos básicos de la comunicación hasta la comprensión de conceptos abstractos. La habitación de los pictogramas, o el proyecto Pictogram Room, surgió porque nos dimos cuenta de que muchos niños con autismo, a pesar de utilizar los pictogramas todos los días, no llegaban a comprender lo que había representado dentro de un pictograma. Por ejemplo, en el pictograma de beber agua, que es un muñeco sujetando un vaso, aunque los niños de desarrollo típico sin autismo sí que ven que está ese muñeco con esos palitos, esos circulitos, que está sujetando algo que parece un vaso, que es una representación icónica de un vaso. Los niños con autismo tienen mucha dificultad y simplemente memorizan, o por lo menos una parte de ellos memorizan una configuración de colores y líneas que asocian a una acción determinada, ¿no? Entonces, con esa idea hicimos los primeros prototipos en los que se conseguía un espejo como este, en el que el propio niño se puede ver a sí mismo junto con un muñeco que lo representa, y a partir de ahí pues hemos desarrollado una línea pedagógica que está compuesta por cantidad de ejercicios para el desarrollo del esquema corporal, la imitación, la atención conjunta, y bueno, pues muchos aspectos que son muy críticos en el desarrollo del niño, porque luego facilitan a su vez el desarrollo de otras habilidades más complejas, ¿no? Relacionadas con la comunicación y con aspectos en los que los niños con autismo tienen dificultad. La habitación de los pictogramas supone una forma lúdica y entretenida de avanzar en áreas claves del desarrollo. Mediante apoyos visuales y musicales, el niño o adulto cuenta inicialmente con 40 videojuegos diferentes en los que aprender aspectos básicos como el reconocimiento de uno mismo, la atención conjunta, etc. Dichas actividades se organizan dentro de varios bloques según su cometido a nivel pedagógico: trabajo individual, interacción con el educador, conciencia de uno mismo, atención, imitación y comunicación. Actualmente Pictogram Room ofrece dos conjuntos de actividades, habrá más en un futuro inmediato, dirigidas a trabajar en dos aspectos del comportamiento tan esenciales como pueden ser el cuerpo y las posturas. La metodología de las actividades es personalizable por parte del tutor, de forma que las mismas puedan adaptarse tanto a las preferencias del usuario como a sus capacidades en asuntos como, por ejemplo, el ritmo del aprendizaje o los colores y música preferidos. Por ejemplo, con juegos frente al espejo se pretende que el usuario aumente gradualmente su atención hacia las partes del cuerpo y hacia el muñeco o pictograma que lo representa. El software es compatible con el sistema operativo Windows 7 y el dispositivo Kinect de Microsoft, y se puede descargar gratuitamente desde la web pictogramas.org. Vale, cuando hicimos este proyecto era cuando acababan de lanzar la Kinect, entonces la parte tecnológica pues
digamos que aprovechamos, y teníamos el proyecto ahí enfrente, es una pantalla donde se proyectan las imágenes que estamos capturando de los niños o las personas que se mueven, superpuestas con imágenes virtuales. Y aquí teníamos un sistema de cámaras para grabar imágenes, pero además teníamos un software de reconocimiento donde te reconoce la profundidad en la que estás, y utilizábamos Kinect, que ofrece un software muy bueno de detector de movimientos, ¿no? Que normalmente se aplica a juegos, pero nosotros lo aplicamos aquí. Este proyecto ya tiene unos cuantos años y en estos momentos hay un proyecto nuevo que se llama Arbit, de actualización de tecnologías, actualización de contenidos de lo que es la habitación de los pictogramas. Otro de los 3 proyectos que quería contar es otro que se llama iBrap, que es también una aplicación inmersiva, en este caso es con gafas, no es como el Pictogram Room, sino con unas gafas de realidad virtual, donde hay una serie de juegos educativos. A ver, que veamos el vídeo, que yo creo que viéndolo en el vídeo más se ve. Bueno, esta es la web del Pictogram Room con todos los contenidos. Esta es una demo del... Vale, donde hay una serie de juegos. Como os digo, este sí que es inmersivo, y una serie de juegos que inicialmente se hicieron estos un poco de demo, y esto también es una toolkit que te puedes descargar. Y el último proyecto que en estos momentos se está haciendo, también utilizando pues lo que son técnicas de realidad virtual y de videojuegos, es el Empower. Es un proyecto, todos estos son proyectos europeos. Aquí tenemos, a ver, espérate, no sé si este vídeo presenta el proyecto igual. Vale, es una serie de juegos que lo que pretenden es centrarse en alguna de las cosas que se quieren desarrollar. Por ejemplo, en este caso, para la memoria, ¿vale? Entonces, este proyecto está en desarrollo todavía, ahí creo que son 2 juegos desarrollados, y bueno, se van a desarrollar pues, otros juegos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, este juego aquí es para la atención sostenida. Entonces aquí lo que se les va pidiendo es que les van apareciendo cosas, pues por ejemplo les aparecen setas, entonces tienen que estar pendientes de cuando aparece una seta, y cuando aparece una seta pues marcarlo. Cuando aparecen, lo que pretenden fomentar es un poco pues eso, la atención, ¿no? A ver, por aquí había un ejemplo de cuando aparecía la seta y el niño se tiene que dar cuenta, ¿vale? Para fomentar, digamos, diferentes tipos de habilidades que se quiere desarrollar en esos niños. Y creo que esto es un poco todo lo que
resumen de cosillas que tenía que contar. Bueno, pues ja hem escoltat les tres ponències que crec que són molt interessants, molt diverses, molt distintes entre les tres, i crec que són les tres, pues, bueno, aporten moltes coses, sinó que ara donem un poc espai a que si algú ha decidit alguna pregunta en el moment o té alguna curiositat que preguntar, jo tinc algunes coses apuntades, però bueno, sempre està bé que participeu i si vol preguntar alguna cosa. Carles, sabia que tenies alguna segura. Bueno, habéis hecho una panorámica que supera lo que yo conocía. Yo le dije a Beatriz, yo voy a aprender. Bueno, yo soy Carles y fue el que se le ocurrió la idea, ¿vale? Nada más, no sé mucho más del tema. Pero sí que se me ocurrió la idea de que a través de todas esas tecnologías que habéis mencionado, que habéis hecho una perspectiva muy rápida, pues algo se podía vehicular, y también la doble perspectiva, tanto la de la recuperación funcional cognitiva que habéis mencionado, como la de la narrativa con impacto, ¿vale? Es decir, o sea, habéis hecho una perspectiva maravillosa. Ahora bien, yo tengo preguntas. Esto, yo de lo que he visto, digamos, es un surgimiento desde... ¿Cuál es la relación que se tiene con el tercer sector, e incluso con las instituciones? Es decir, están próximas a interiorizar, por ejemplo, en el caso de los museos, he visto que ya parece que tienen claro que esto podría, pero la relación con las instituciones y especialmente con las asociaciones, porque ACICOM es una asociación, las asociaciones que tienen una finalidad social contactan, entienden, han empezado a comprender la profundidad que tiene la narrativa del juego para mediante la diversión o mediante lo que sea, entender la narrativa que puede haber por debajo, la narrativa social. ¿Esa es vuestra experiencia o es que desde vuestros campos vosotros sois la parte social de los videojuegos? ¿Cómo se produce la conexión? ¿Hay conexión? Yo en el caso nuestro, claro, es un ámbito distinto, porque es la universidad, el tipo de proyectos que tenemos, sí, hay muchas administraciones con las que trabajamos en todos los sectores. He puesto ejemplos de la industria, pero por ejemplo de la Ciudad de las Ciencias, el Ayuntamiento de Valencia, consellerías, Fundación Orange. Quiero decir, sí que hay, yo creo que ya hace muchos años, sí que hay la sensación de que es hacia las tecnologías, ¿no? Hacia donde va un poco, hacia las aplicaciones tecnología, ¿no? Hacia donde va un poco todas las tendencias, ¿no? En el tema de museos, por ejemplo, hemos trabajado mucho en reconstrucciones virtuales, o por ejemplo, tema de maquetaciones, de proyectos. Yo creo que sí que hay, desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de universidad, no sé, desde el punto de vista igual de empresa no es el mismo, ¿no? Pero sí que hay un interés por este tipo de tecnologías y de desarrollo de proyectos, tanto desde la aplicación social. Con el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, hemos hecho cosas, ¿no? Como otro tipo de aplicaciones pues más lúdicas o culturales. A la cultura sí que hay muchas ideas de proyectos que las administraciones sí que tienen. Las asociaciones ya, ahí ya es más complicado, ¿no? ¿Pero es más complicado por presupuesto? Yo creo que sí, por presupuesto. Es decir, No, que porque desarrollar algo de esto, digamos que excede las posibilidades de la asociación media. Normalmente sí, como no sea una asociación potente, si tienes que desarrollar desde cero un proyecto de cualquier tipo de los que estamos hablando, pues es una inversión fuerte, ¿no? En la parte de los contenidos, en la parte de las tecnologías, y luego tienes que tener instalación, dispositivos, etc. A ver, yo es que también me pilla un poco en el medio, ¿no? Yo sí que trabajo bastante con asociaciones y sí que es verdad que igual por mi perfil, que es un poco más público, sí que he sido invitada por diferentes asociaciones a explicar la tecnología porque les ha resultado interesante. Lo que pasa es que no tienen muy claro, al menos en mi perspectiva, ¿no? Exactamente lo que quieren. Entonces yo sí que veo que hay como un marco en el que quieren investigar algo más, quieren ver qué pueden encontrar, a dónde pueden llegar, les gustaría quizás hacer algún tipo de implementación, pero nunca hay un foco muy exacto.
Entonces también desde el punto, yo vengo como desarrolladora, o sea, al final trabajar desde la universidad, como que tenéis ya un vínculo con el Estado ya muy directo y se os conoce mucho, pero desde el punto de vista de una desarrolladora, como podríamos ser igual la de Daniela mía, que son más pequeñitas, yo no me he encontrado en la situación de que vengan a solicitar un proyecto, o sea, sí que ha pasado, pero no a nivel de lo que, por ejemplo, les han podido solicitar a ellos. Creo que también porque tienen otro tipo de vínculos y luego porque yo sí que considero que aún hay mucho desconocimiento sobre qué se puede hacer y la envergadura. Porque hay muchas veces que a mí no me han propuesto proyectos que yo en aquel momento tenía todo el material para hacerlo y igual me había costado muy poco coger algo que ya tenía hecho y adaptarlo a las necesidades porque podía, y en ese momento no me lo han dicho porque ni conocían que podía ser posible, y de repente en un meeting me dicen, ay, si yo voy a saber que trabajabas en eso habría sido viable. Y yo, hombre, pues en aquel momento me lo llegas a decir y lo montamos sin ningún problema. Ahora, como dice ella, si lo tengo que hacer de repente todo de cero y no tengo yo ya mis equipos o mis cosas que he prehecho antes, pues igual para el presupuesto que llevaban en ese momento no era posible. Pero sí que creo que hay una probabilidad de sinergias bastante altas que no se están dando de cara a que no hay como una forma de comunicación muy directa, o hay como esa primera barrera, ¿no? De cómo conectamos, cómo conectáis vosotros con nosotros o nosotros con vosotros, un poco esa perspectiva. Yo te diría varias cosas. Una de las personas con las que primero hablamos para montar, bueno, a nosotros no se nos ha acercado nunca una asociación para pedir algo así, pero una de las primeras personas que nos ayudó en nuestro primer juego, ¿vale? Él se llama Oriol Ripoll, está en Barcelona, tiene una empresa que se llama jocs.org, y él está especializado justo en lo que tú dices, ¿vale? Sus principales clientes son instituciones que lo que le piden, ¿vale? Es, yo necesito gamificar, ¿vale? Un relato. Yo necesito gamificar una visita a un museo, ¿no? Has puesto el de la Casa Batlló, que yo lo he vivido, ¿vale? Él también ha trabajado para la Casa Batlló, y lo que es decir, oye, puedes utilizar esta tecnología ¿para qué? Para que tú no solamente te imagines esto, sino que para que yo te voy a esconder una serie de cosas, te voy a hacer una pequeña gincana para que esto sea más entretenido, o para que tengas una excusa de venir a este museo cuando hay mucha competencia entre museos, ¿no? Es decir, pues ¿por qué vienes aquí? Porque me lo paso divertido, o lo que sea. Él sí que tiene experiencia. ¿Qué pasa? Que yo me puedo imaginar que, porque yo lo conozco a él, lleva muchos años, ¿vale? Pero yo ahora me puedo plantear cualquier persona o institución que dice, ¿y a quién llamo? ¿No? Porque no es como, no, a ver, no salen en un listado como gente que hace juegos para tal. Yo creo que eso es complicado. También me temo que es algo que no es, que tampoco es tan común. No me refiero, es decir, oye, si tú quieres alguien que te haga páginas web, pues igual sí que puedes encontrar alguien que te hace páginas web, porque es algo tan común. Cuando te vas a decir, yo quiero a alguien que me haga un juego sobre una experiencia, sobre algo de asociación, es complicado. Eso por un lado. Y mi otro mensaje sería que, respecto a la narrativa, nosotros sí que tenemos experiencia de que, por ejemplo, la Unión Europea, ¿vale? Tiene mucho interés en que los videojuegos son también una herramienta cultural, crea cultura, ¿vale? Y los americanos, ¿vale? La batalla del cine nos la han ganado, ¿vale? La cultura es parte de nuestra cultura, todo, de las hamburguesas, Hollywood, lo que queráis, ¿sabes? Está marcada porque Hollywood ha sido, por decir así, el gran dominador. Los videojuegos son mucho más jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, claro, Europa lo que quiere decir, espera, que como no nos demos prisa, todos los videojuegos van a ser americanos. Y entonces vamos a hacer otra vez cultura basada en ideas de americanos que quieren decir que los videojuegos son así, o así, o así, o así. En ese sentido, Europa ha apostado muy fuerte por decir, los juegos europeos deben ser narrativos, deben contar una historia, deben tener un impacto narrativo, ¿vale? Entonces Europa, en este caso la Unión Europea, pone dinero todos los años, ayudas, ¿vale? Para que empresas europeas creen contenido, ¿vale? O creen videojuegos que sean narrativos, para diferenciar a los americanos, pero también, de alguna manera, para que culturalmente tengan un impacto que no simplemente sea pues, pegar tiros, sino que dices, vale, estoy aprendiendo pues, no sé, sobre historia, estoy aprendiendo sobre el bullying, estoy en cuantos, y por eso yo ahí por lo menos sí que sé que las instituciones, en este caso de la Unión Europea, se está apostando por esto. De hecho, si presentas un juego con puzzles, te dicen eso, ¿no? Un juego de disparar, te dicen eso. Bueno, jo volia preguntar, perquè heu mostrat imatges de realitat virtual,
tant de videojocs com coses més per ajudar, no? En diverses lluites, no? Però és algo molt nou, la realitat virtual és algo que realment fa 20 anys o 15 quasi no existia, no? I avança, bueno, hem vist que avança molt, molt ràpid i volia preguntar fins a quan és possible avançar, perquè jo he vist molt Black Mirror, no? I jo veig en les pel·lícules que fins a on podria anar, tant en sentit de videojocs, no? Més d'entreteniment, com a sentit d'ajudes no? Mèdiques o a xiquets que tenen problemes. Fins a quan podria avançar i què està previst? Perquè la realitat virtual, bueno, antes t'estava comentant del joc de por, no? Que heu fet vosaltres, el joc de por, que te fiques les ulleres, estàs en una casa encantada. Fins a quan es podria clavar-te unes ulleres i oblidar-te del món, no? Agarrar coses. Es podria també mesclar en la intel·ligència artificial, que tu puguis posar les coses que te fan por i que el joc te les crearà. O sigui, tot això crec que és possible dins poc. I en el sentit mèdic, també, o en el sentit tècnic o en el sentit d'ajudar, fins a quan es podria seguir avançant? Hi ha un tope o...? És que me fascina, ho dic perquè me fascina. Depèn del diners, clar. A ver, desde el punto de vista técnico, desde que yo empecé, donde para hacer una aplicación de realidad virtual necesitabas una estación de trabajo, una Silicon Graphics con un hardware gráfico súper potente, que solo teníamos 3 universidades y ya está, no era una tecnología que pudiera tener nadie en su casa, ni las gafas de realidad virtual ni nada parecido, ¿no? Hoy en día cualquier ordenador medio normal es más potente que las estaciones de trabajo que teníamos entonces. El hardware gráfico, que es el que te hace falta al final para hacer aplicaciones, pues hoy en día ya está tirado tener un ordenador, con lo cual ha sido bestial. En aquella época una aplicación de realidad virtual era una aplicación de laboratorio, punto pelota. Hoy en día unas gafas de realidad virtual no cuestan nada, prácticamente, la puede tener cualquiera. Entonces, hasta dónde se puede no lo sé, pero desde luego el avance o la popularización ha sido bestial. Antes era impensable que alguien pudiera tener aplicaciones con los costes que se pueden tener hoy en día, ¿no? Al final, y luego lo que decía, las aplicaciones médicas, bueno, nosotros hemos hecho, pues por ejemplo, las de cirugía robótica con médicos del Hospital Clínico y del IVO, que son los que utilizan estos robots luego para operar, que entrenan con nuestros simuladores. Pues lo mismo, el coste que tiene realizar eso hoy en día es asumible, es así, se puede hacer, obviamente no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero bueno, un proyecto donde pides financiación, etcétera, pues ha avanzado muchísimo. Nosotros como universidad no hacemos proyectos en los que haya que avanzar desde algún punto de vista, desde el punto de vista de hardware, de software, de nuevos algoritmos, de nuevas técnicas de visualización, de interacción, porque es un poco nuestro propósito, no es hacer aplicaciones como puede ser una empresa, ¿no? Somos universidad. Hasta dónde no lo sé, la inteligencia artificial ya se está utilizando en algunas aplicaciones, ¿no? Si entramos en el terreno de idear fantasías de que tú soy yo ya ahí, ya me parece demasiado especulativo, ¿no? Pero bueno, todavía hay margen para, pero yo creo que es bestial lo que sea, incluso la realidad aumentada, que no existía hace 20 años, eso directamente no, ese concepto, y hoy pues los Tamagotchis, o sea, ya con un teléfono móvil ya puedes tener una aplicación de realidad aumentada, ¿vale? Que no es muy inmersiva, que no está, pero ya la tienes. Antes te hacía falta pues un ordenador, unas gafas, con lo cual, pues bueno, yo creo que el desarrollo ha sido brutal, ¿no? Y ¿hasta cuándo? No, hasta dónde no soy capaz de predecir, ¿no? Pero ya ha sido mucho. Yo sí que es verdad que sobre el tema de la inmersión, también creo que depende mucho de la persona que esté utilizando la tecnología. Yo cuando empecé a trabajar en realidad virtual, que llevaba una mochila con el ordenador, llevaba las gafas, los faros que estaban puestos, que era como muy engorroso todo, yo en aquel momento, aparte de llevar toda la parte de gestión, yo hacía los assets 3D. Entonces muchas veces yo colocaba los assets en mi mundo 3D, imagínate en la mesa, en la silla, tal, cositas así, luego yo me ponía las gafas y tenía que testearlo, que significa que tú entras y pruebas que todo funcione. Pues había momentos que decía, madre mía, estoy súper estresada, voy a ponerme aquí una cascarita y aquí unos pajaritos y aquí no sé qué, y parecerá una tontería. Pero es que a veces yo lo utilizaba como método de relajación, y mira que hay gente que llevar las gafas y todo eso le agobia mucho. Yo me las pongo y me olvido de todo lo que hay, si hay un barranco me caigo por el barranco.
Ahora, gracias a Dios, con las nuevas gafas no, porque te permiten ver que te vas a matar. Pero que lo que quiero decir, que eso también es un poco la inmersión que tú tengas cuando las usas, la comodidad que para ti te suponga tenerlo, y luego enfocada hasta dónde podemos llegar. Yo sí que creo que también tiene que ver con los presupuestos que haya, me refiero a más presupuesto ya para investigación, más lejos se llegará. Y ya no solo tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, tenemos a los implantes estos que están haciendo para que gente que está incapacitada pueda con la mente manejar el ratón del ordenador. Yo, por ejemplo, intento domotizar mi casa todo lo que puedo. Al final, la tecnología, si la quieres aplicar a facilitarte la vida, esto lo hablaba el otro día con una compañera, con todo el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora la están enfocando a sustituir algunos roles también artísticos. Al final, yo creo que todo el tema tecnológico está para facilitarnos la vida, para quitarnos como las tareas más tediosas y que más dificultades o más peso nos pueden generar, para hacer esa parte que hace mejor el ser humano, ¿no? Toda esa capa más artística, más romántica, más otro tipo de trabajos diferentes. Entonces creo que ahí hay un combo tecnológico evolutivo que si se dirige hacia la dirección adecuada, al final son pasos en la calidad de vida, en no sé, focalización de esfuerzos, no sé cómo explicarlo ahora mismo, pero bueno, hacia ahí es hacia donde yo creo que está yendo ahora mismo el foco, y que ya lleva mucho tiempo el foco también con temas de robótica y tal, a ayudar a la longevidad, ayudar a la calidad de vida y ayudar a herramientas que nos impulsen aún más. No tengo mucha opinión. Tengo una opinión, però no és mejor que la vostra. Algú vol dir alguna cosa? M'ha semblat molt curiós tot el que heu contat, sobretot perquè, pues sí, dins dels videojocs, que moltes vegades quan pensem en videojocs doncs es pensa en moltes coses que no és el que em parla, pues sí, es pensa que no és futur, es pensa que no poden dur un missatge que sigui positiu, que sigui educacional, que sigui per a la població. I volia preguntar-vos, quan vos vau començar a formar o a interessar per tot aquest món en el que ara vos dediqueu, si vos imaginàveu participant en aquest tipus de projectes, investigacions, o teníeu una altra visió, perquè, clar, no sé, és com que jo, per exemple, he estudiat audiovisuals i el 90% dels meus amics, quan ha començat la carrera, jo quiero hacer cine, vull fer 40.000 pel·lis, no sé quantos, s'imagina un món, a millor molt, no sé, tenen uns objectius o una visió que després coneixes el sector i coneixes altres interessos, altres històries i te'n vas per una altra banda que no esperaves i pot ser molt meravellós. Aleshores, no sé si vosaltres també vos veieu treballant en aquest tipus de projectes, ho vau descobrir i vos va semblar meravellós, o com heu acabat un poc dedicant-vos a això? Pues yo, en mi caso, lo has dicho cuando has presentado, estudié física, o sea que no me esperaba ir a acabar dedicándome ni a la informática ni a los gráficos. Lo que pasa es que en física entonces había una especialidad que era informática, que era donde se estudiaba informática, de ahí salió un poco la ingeniería informática luego, y la verdad es que no tenía, yo creo, bueno, no lo sé, pero yo cuando, como profesora, cuando hijos de amigos que se piensan que quiero estudiar, y yo digo, pero sí, da igual, al final acabas dedicándote a vete tú a saber que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo veo en mi entorno. Por lo que tú has dicho de audiovisuales, pues dos de las personas que trabajan con nosotros estudiaron Bellas Artes en los años 90, donde todo era piedra, pintura y cosas así, y ahora se dedican a crear contenidos, desde hace muchos años, a crear contenidos 3D, a modelar en 3D, a hacer texturas, a cosas que desde luego ni se estudiaban en la carrera. No sé, hoy en día la carrera de Bellas Artes si se tocarán esas cosas, probablemente no lo sé, pero te quiero decir que no, yo en mi caso desde luego no fue algo, ni fue un poco casual, entré por ahí y me gustó muchísimo, claro, además en ese momento donde estaba empezando todo, pues cualquier cosa que hicieras era como la repera, porque cuando no hay nada, haces un monigote en 3D y parece que sea estupendo. A lo mejor es una pantilla lo que estás haciendo, comparado, lo ves ahora y dices, madre mía, qué modelos hacíamos y qué cosas hacíamos, ¿no? Pero es un mundo muy... Sobre todo porque la informática muchas veces, los programadores hacen cosas que no tienen un resultado tan visual y tan chulo, ¿no? Con lo cual, pues
te da gusto, ¿no? Cuando haces pues, un algoritmo que, pues, por ejemplo, de mejora de iluminación, ¿no? Otra de las cosas que hemos trabajado, y ves el resultado, ostras, pues se ve mejor el mundo 3D. Quiero decir que estás viendo, ¿no? Y acabas dedicándote, pues eso, a cosas que no son con las que empezaste, al menos en mi caso, ¿no? Pero bueno. A ver, en mi caso, yo me encanta esta mesa porque me encantaría ahora mismo irme con estas dos personas, porque es como las dos vertientes al menos de las que yo vengo de audiovisuales, y yo me metí porque quería contar historias, me encantaba todo el tema de la narrativa, entonces yo quería contar, y cine era una herramienta maravillosa para ello. Y con el tiempo, claro, cuando yo estudiaba ya había cosas muy chulas para estudiar, pero era como todo muy incipiente, ¿no? Entonces estábamos, por ejemplo, yo para que te hagas una idea, cuando estudié fotografía hice un año de analógico y el siguiente ya digital. O sea que yo toqué las banquetas de revelado, que es algo que nadie me va a quitar, es maravilloso, pero luego a la hora de funcionar, pues bueno, a día de hoy no es mucho. Entonces pillé todos esos cambios. ¿Qué ocurre? Que yo en mitad de cuando empecé ya a hacer proyectos audiovisuales, a tener mi empresa, a vivir de ello, alguien por ahí me dijo, ¿no has pensado en estudiar videojuegos? Y dije, eso se puede, eso es verdad, o sea, no, yo los videojuegos aparecen en tu casa y tú los juegas. Y yo pues con mi padre jugaba aventuras gráficas, había proyectillos así, decía, qué chulo esto tú vas a una tienda y lo tienes. Pero en ningún momento, así como en el cine sí que veía lógico, tú tienes una cámara y grabas, yo no veía lógico en los videojuegos, tú quieres hacer un videojuego y lo haces. Eso en mi cabeza no entraba, y en aquel momento, pues bueno, tú podías meter a informática, a arte, pero yo nunca tenía un perfil tan cerrado. Entonces cuando ya estaba en audiovisuales, que ya en aquel momento trabajaba en producción, pues me metí a formarme en videojuegos. Y entonces la verdad que bastante rápido acabé en producción de videojuegos, pues porque al final yo ya estaba en un sector que tampoco difiere tantísimo de los videojuegos, pude aplicar muchas cosas y di el salto. Pero por ejemplo, ahora que estábamos hablando del tema de niños con autismo, cositas así, claro, si ahora yo por ejemplo fuese estudiante y dijese, buah, me encantaría aportar algo a la sociedad y me encantaría hacer proyectos, videojuegos, este tipo de cosas enfocada a la adaptabilidad de niños a un entorno concreto o a niños de un perfil autista. Tú no creo que vayas a encontrar, y corrígeme si me confundo, una educación concreta para esto en concreto. Entonces al final creo que todos tenemos una base de algo que nos apasiona, que nos llama la atención y que nos gusta, y conforme vamos saliendo al mundo laboral vemos cosas de las que realmente igual no hay una formación concreta y nos enfocamos a ver qué podemos hacer. Yo, por ejemplo, siempre he querido meter mucho mensaje social en las cosas que hago. Cuando hacía cosas solamente por entretener, aunque funcionasen bien, siempre se me quedaba algo raro. Entonces en todos los proyectos, yo soy de fantasía y terror, curiosamente, aparte de la apartada de series game, pero todos mis proyectos, aunque sean oscuros, tienen un mensaje. Aunque sea no te vayas con el desconocido, pero siempre tienen un mensaje que te deja un trocito de reflexión. Entonces, pues estas han sido como las diferentes vertientes que yo he ido encontrando para aportar mi granito de arena, haciendo lo que me apasiona siempre que sea posible, y luego pues estudiar otras cosas diferentes como pues, la adaptabilidad en hospitales, algo más enfocado a serious game, que estoy de acuerdo en que hay proyectos que son muy chulos, muy interesantes y que lamentablemente si los metes en ese cajón les estás arruinando el futuro y las ventas. Entonces al final todo tiene que tener una comercialización, si no, no podríamos hacerlo. Pero me estoy desviando, así que voy a acabar aquí mi respuesta. Lo que estabas diciendo, o sea, al final los entornos en los que estamos trabajando nosotros son multidisciplinares, quiero decir, en ningún sitio estudias cómo hacer eso, porque para hacer estos proyectos hace falta una persona con conocimientos técnicos de un tipo muy específico, una persona con conocimientos de psicología si vas a hacer algo aplicado, una persona con conocimientos de diseño, del arte, de creación de contenidos. Entonces al final a este mundo te puedes entrar desde muchísimos sitios, ¿no? De muchísimas vertientes, da igual casi lo que estudies, que seguro que llegas por un camino, ¿no? Algunos de los proyectos que tenemos ahora, pues estamos con gente de historia del arte, porque son los que nos aportan la parte de contenidos, de museos, etc. Ahí hay muchos. Yo, a mí me pasó que hace tiempo escuché a alguien que me hacía una pregunta que es, si tú pudieses hablar con tu yo de hace 20 años, ¿vale? ¿Qué le dirías? Y entonces que ya no recuerdo qué era, pero le respondía algo así como que hagas lo que hagas, dedícate a algo, ¿vale? Que haga que el mundo sea mejor. ¿Vale?
Yo eso, cuando lo leí, de verdad digo, ostras, qué chulo, ¿no? Porque creo que muchas veces cuando tú estás escogiendo, estás en un momento de tu vida que dices, ¿qué me dedico? ¿Me dedico a informática, a física, o me voy a hacer videojuegos? Aquello donde tú estés en una profesión que estés, y yo creo que los Serious Games, que te os he dicho, en común lo que tienen es que creo que de una manera más explícita apuestan por hacer un mundo mejor, ¿vale? Creo que tiene que ser. En mi caso, cuando se nos ocurren ideas para hacer un juego, ¿vale? O un videojuego, una de las preguntas que nos hacemos es decir, después de hacer el videojuego, o alguien que lo juegue, ¿vale? ¿Cómo le va a impactar? ¿Con esto vamos a hacer que el mundo sea mejor? Sí, pues entonces es un juego que hay. Si decimos que no, entonces es una idea que podemos dejar aparte para que la haga otro, o porque igual no tiene sentido. ¿Podría hacer esto como médico? ¿Me dedico a la medicina? ¿Un médico hace que el mundo sea mejor? Yo creo que sí. ¿Vale? ¿Un físico o esto? Bueno, pues sí, lo que estamos viendo con el se llama INMA, yo creo que hace que los niños autistas pues lo tengan mucho mejor, ¿no? No creo que tampoco mucha gente se plantee esto cuando tiene 18 años. Yo lo que quiero hacer es un mundo mejor. ¿Verdad? Y a partir de aquí, ¿qué estudias? Bueno, pero sí que igual al revés, a mí por lo menos es hacia donde me ha llevado, ¿no? El criterio para mí para escoger es escojo esto porque creo que puedo hacer un mundo mejor. ¿Los videojuegos educativos son rentables? Es lo que decía. Los videojuegos educativos, si hablamos de videojuegos educativos te diría que sí que son rentables. Si hablamos de Serious Games, te digo que es que automáticamente los apartan, ¿vale? Pero, ¿qué entendemos por un videojuego educativo? Porque, por ejemplo, yo te digo, este videojuego algo te educa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué has mostrado? ¿Cómo? ¿El que he mostrado? Sí. Sí, este es rentable. Sí. Este es rentable. ¿Más que un Tomb Raider? No te podría decir que es más rentable que un Tomb Raider. No. Eso es como si de repente me dices... Es que intento decirte que todo lo que es educativo, la juventud de hoy en día huye de ello. Por eso justamente lo que creo que es lo que hay que saber es encontrar un buen equilibrio. Por ejemplo, una de las películas más yo creo que podría estar en el top de las 10 más reconocidas por una generación en la que todos participamos, Karate Kid. ¿Habéis visto Karate Kid? ¿Vale? Tú ves Karate Kid, yo veo Karate Kid con mis hijos y para mí es una película que te enseña la cultura del esfuerzo. Dar cera, pulir cera, dar cera, pulir... Y te dicen, ¿y por qué dar cera, pulir cera, no? Y el tío hay un momento de la película que te dice, estoy hasta los cojones del Miyagi y ¿sabes? Dar cera, pulir cera. Mis hijos ven con un problema, papá, ¿por qué tengo que estudiar matemáticas? Es que no me interesan las matemáticas, es que es aburrido. Yo, dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Tú puedes enseñar cultura del esfuerzo con una película como Karate Kid que ha llegado a un montón de gente. No son dos cosas como esto. Ahora, si yo de repente lo que digo es, vamos a hacer un documental sobre lo importante que es hacer el esfuerzo. Niños, si te esfuerzas, llegarás lejos. Es que eso no les entra. Y educacionalmente, yo tengo un problema con mis hijos. Mis hijos están cogiendo un móvil, ¿de acuerdo? En 15 segundos les enseñan un hack en la vida. Les enseñan a hacer una receta, les enseñan a hacer unos cuantos. Y llegan a clase y tienen un profesor que durante una hora está... Eso tiene que compensarse en algún momento. Por eso digo, porque estas nuevas tecnologías hay que compensarlas. Sí, pero aquí esto para mí es otro melón, pero yo te diría que es que la educación va tarde, la educación va muy tarde. Si mis hijos tienen una atención corta, porque tienen aquí dentro, tienen un montón de conocimiento, que se lo dan además unas personas, pensar que los youtubers, los streamers, tienen una capacidad para condensar conocimiento en 15 segundos, que es brutal. Yo creo que en estudios de magisterio, y no hay una asignatura que te diga, condensa, en 15 segundos condensa lo que quiere decir al niño. Y además de una manera divertida. Entonces, estás luchando contra eso. Si tú me dices mi opinión, digo, yo creo que, no sé, yo veo a mis hijos que aprenden un huevo de cosas con el móvil. Unas útiles y otras totalmente inútiles. Lo reconozco. Pero... Yo viajé con mi hija y de repente me dice, ¿y esto no sé cuándo? ¿Y dónde has visto eso? Pues en YouTube. Joder, madre mía, claro. Y lo veo que utilizas así. El móvil es un peligro. ¿O no? Y
es un peligro y a la vez es algo eficiente, ¿me entiendes? Y le puedes preguntar y te lo explica todo. Yo es que esto es lo peligroso, ¿no? Es lo que aquí decía Aristóteles, que siempre decía, esta juventud, no sé cuántos, todo lo vemos peligroso, todos conocidos peligroso. Yo creo que si se hace un buen uso, a mí me parece perfecto. Vuelvo a lo de Karate Kid. Es decir, ostras, tú tienes detrás un mensaje y tienes un mensaje potente. Probablemente las películas más interesantes o que han tenido más éxito son aquellas que cuentan verdades universales con las que todos nos sentimos identificados y que luego además nos pueden servir. Tú coges, yo sé, Forrest Gump, bueno, pues es una historia de superación. Dices, pues esta es una historia de superación, de cómo alguien que tiene una discapacidad supera. Me parece súper chulo. Y el otro día con mi hijo, que tiene 14, lo pilló viendo Resacón en Las Vegas. ¿Sabes? Y yo, bueno, 18, ¿sabes? Son películas. Sí, ya, pero yo cojo y lo pienso y digo, como padre digo, espera, Resacón en Las Vegas, ¿te la has pasado bien? Me ha encantado esta película. ¿Cuándo haces cuenta? Vale, muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito de coloquio. Vamos a hablar de drogas y de alcohol. ¿Qué te parecía a ti? Bueno, pues ya, pero aprovecha. Es una herramienta educativa. Si lo quieres coger así, sí. Ahora, otra cosa es que tú le pongas a un profesor delante y le digas, niños, las drogas son malas. Yo creo que no funciona. Pero no porque yo no quiera que funcione, sino porque la sociedad ha cambiado, porque hay otros inputs, hay otra serie de cosas, ¿no? Entonces, así es como creo. Entonces, si tú me dices si son rentables, te digo, si lo vamos a hacer como para educar, con el modelo de yo te voy a educar así, el bullying es malo, no. Yo creo que no les va a funcionar. De hecho, por eso nosotros queremos hacer esto, porque tú encuentras una historia que dices, jaja, le está poniendo piña, y qué divertido, y luego de repente dices, mira, que yo también estoy haciendo bullying, poniendo piñas. Esto me interesa. No sé, pero luego está la manufactura, ¿sabes? Yo no soy tan bueno como el sector este de Karate Kid, o como otros diseñadores de juegos. Pero bueno, hacia ahí quiero caminar, hacia contar ese tipo de cosas, a poder educar desde el entretenimiento. No de otra forma. Si tú educas y al mismo tiempo entretienes, yo creo que puede ser muy rentable. Hay una... Yo acabo. Hay una lucha que has dicho, si los juegos educativos son rentables. Ahí recupero la brecha que has dicho tú. Hay juegos que son educativos que están enfocados, por ejemplo, a nenes o a ciertas personas para educar capacidades cognitivas, los típicos de colorines, de tal. Esos juegos yo creo que se comercializan bastante bien. La otra vertiente, que es la que estamos trabajando nosotros, que es Serious Game, que entiendo la parte de querer salir de ahí, porque al final simplemente es contar una historia desde un punto de vista más sensible, desde la perspectiva de durante todo el transcurso del juego, o la gran mayoría, tú vas a estar adquiriendo una serie de conocimientos, te des cuenta o no, que por ejemplo en el caso de su videojuego, cuando llega al final es cuando te da el choque, porque tú te estás divirtiendo mucho en algo que al final vas a descubrir lo que estás haciendo realmente, o por ejemplo en mi proyecto donde estás viendo las dificultades por las que pasa una persona mayor, cómo se enfrenta una niña a esa distancia con su abuela, tal cual, que es más emotivo, pero también lleva una curva de aprendizaje. Lo que pasa que está de fondo. En el momento en el que lo convertimos en te estoy dando aquí una charla, que es lo que comentábamos antes, estamos perdiendo al jugador o al espectador. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la forma que podemos tener ciertos equipos de visibilizarnos es tirar por este impacto social o comentar este tipo de cosas, pero es como un arma de doble filo, porque en cuanto comentamos que tenemos este impacto social, el jugador no te quiere comprar porque no quiere aburrirse, pero los medios te apoyan. Pero si te quedas en la parte en la que el jugador se entretiene, a los medios no les interesas porque no eres noticia, eres un medio de entretenimiento. Entonces, más que eso es ver cómo se gestiona este marketing para que este tipo de proyectos no sean proyectos que si los comercializas como algún tipo de aporte a la sociedad se queden en un cajón, y que si los comercializas realmente como un videojuego más del mercado se te va a quedar en el mismo cajón porque hay mucho para competir. Ahí cuando has dicho, ¿es más rentable el Tomb Raider o tu juego? Bueno, depende, es que si el Tomb Raider ha costado, ahora mismo no sé cuánto ha costado, pero millones de hacer y su juego ha costado cientos, pues es que igual le va a salir más rentable a él que a los otros, simplemente por el hecho de que ha invertido una cuarta parte y igual el retorno es más grande. Pero también de qué baremos estamos hablando. Y yo en el trasfondo de esto lo que encuentro es que hay un debate que es interesante, que es lo que tú has dicho de la educación. Un juego educativo rentable, y de alguna manera tú asumías, o todos asumimos que decir, como es educativo va a ser muy rentable. Y detrás de todo creo que hay un punto de vista que es que la educación, ¿vale?, está reñida con el entretenimiento, con hacer las cosas divertidas. Es como, parece como que no.
Y ahí es donde creo que estamos perdiendo, la educación está perdiendo una ocasión muy interesante. Yo tenía profesores, todos habéis tenido profesores. Hay profesores que hacen las clases divertidas, ¿vale? Sin convertirlo en un juego o convirtiéndolo en un juego, y otros que no, ¿vale? A mí hace años me daban una charla sobre gamificación, ¿no? Me dijeron, ¿qué opinas de esto de la gamificación? Porque están haciendo muchas cosas de gamificación y tal, para las empresas, para que se venda más, para tal. Y yo les decía, mira, yo cuando era muy pequeño, tenía 7 o 8 años en el colegio, ¿vale? Todos los años venía el DOMU, ¿no? No sé qué es el DOMU, el Domingo Mundial, que había que recoger con las huchitas aquellas de chinitos, negritos y tal, ¿no? Pues había un profe que todos los años conseguía más pasta que todo el resto del colegio. Un profesor. ¿Sabéis qué es lo que hacía? Cogía, llegaba a clase y decía, de aquí a aquí sois el equipo A, de aquí a aquí sois el equipo B. Ponía A y B y empezaba a poner recaudación. Yo me acuerdo de ir a mi padre y decir, papá, me tienes que dar dinero porque es que nos faltan 500 pesetas para superar al equipo B. Eso es gamificación, ¿vale? Este tipo hacía algo que es normal, le añadía una capa de divertimento, de reto, de juego y te lo hacía bien. Vale. Lo que creo es que la educación en sí no va tan rápido como otros sectores. Y si los chavales o lo que sea que buscan interés en otras cosas, o te subes tú a ese carro, o luego va a ser muy difícil de sentarlo allí, ponerle aquí esto y decir, venga, ahora te vas a tragar esto porque yo lo digo. Yo paso por la sala y veo mis ordenadores y le digo que el 95% están con el videojuego que está pegando tiros. No lo digo porque intrínsecamente crea yo que es así. Es que lo he visualizado, lo he visto. Últimamente en la Dreamcast, que le han cambiado el nombre otra vez, que antes era el Campus Party. O sea, tenés a todos los jugadores, sí, además que les han regalado hasta un videojuego que pero eso también, por ejemplo, lo veo injusto. Porque es también una forma de tratar a los videojuegos como esos videojuegos no te educas y aportan cosas. Es decir, si quitamos los videojuegos... Bueno, ya, pero es que yo cuando era pequeño jugaba indios y vaqueros, ¿eh? Y hacía pim, 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 muerto, chiquichac, pim, pam, chiquichac. Y jugaba lo mismo. Donde mires, ¿eh? Venga, pero no te aportan realmente solo matar, o sea, depende también, yo creo, de la propia persona, de su educación, de cómo haya estado educado y de las propias casiústicas de la persona en sí, porque esos juegos también te pueden aportar mucho de reflejos, de atención, trabajo alerta, exacto, según cómo sea, trabajo en equipo o estrategia, cómo gestionarte los recursos. Total. Y eso es así. Luego, claro, depende de si tú ya eres una persona que te centras solo en ese juego y al final ese juego es tu vida y ya no sabes discernir realidad de ficción, ahí es el problema. Mi vida no la pero yo soy un fan del Tomb Raider. Y un Tomb Raider es lo mío. Ya ha pasado la historia. Sí, un poco, pero bueno, a él le gusta. Entonces yo creo que es más de cómo, de la persona en sí, y si hablamos de niños pequeños, de cómo lo gestionan también los padres, porque lo que decías tú antes de es que los videojuegos es peligroso o el internet, pues yo creo que depende de la educación, porque un cuchillo es peligroso, pero todos aprendemos a usar un cuchillo. ¿Cuál es la cosa? Que como eso ya se sabe, tu padre o tu madre no te dicen toma el cuchillo y se van. Pero si te dicen toma la tablet, toma el móvil, a niños que cognitivamente incluso ni deberían usar tablet, ni móvil, ni nada de eso. Entonces, si los padres, mira, a ver, esto así, esto así, esto, venga, y te lo dejo solo al principio mientras que estás conmigo, y luego de más mayorcito te lo dejo, pero estoy supervisando, y luego ya cuando eres mayor lo usas solo. Pues eso, como un cuchillo o como cualquier... Pues es que igual no se verían tantas historias y tantas cosas y tantos niños con la cabeza comida, pero por videojuegos o por otras cosas, que tampoco voy yo a ir aquí a sacar, pero yo creo que es más el cómo se utiliza, cómo se entrena, en cómo, y que no en sí el videojuego o... Ya está. Yo veo muy correcto los videojuegos educativos, como por ejemplo el que ha sacado usted y el que ha sacado Beatriz. Son juegos educativos, y el que ha sacado la doctora,
Sí, soy referente. doctora. Sí. No médico, pero doctora. Eso lo veo muy correcto, pero eso hoy en día es casi inexistente. O sea, en lo de usted sí. Sí, pero porque es un entorno Porque diferente. es muy diferente. No es Pero en los dos. Pero, por ejemplo, bueno, aquí no soy yo, no hay ningún experto. Pero bueno, aparte de lo que ha hecho la compañera, de que, bueno, muchas veces los juegos de matar son en equipo y eso fomenta muchas veces la cooperación entre todos. También en inglés, a veces, porque hay gente que juega en inglés y solo de estar hablando con gente de otro parte del mundo, está hablando inglés, está... Pero, por ejemplo, sí que hay juegos que son violentos o muy oscuros, pero que tienen un trasfondo detrás bestial, un mensaje bestial, y a veces muchas veces son los juegos indie, que los juegos indies o más pequeños suelen tener un mensaje detrás, y yo cuando el juego, hay muchos juegos que me enseñan muchísimas cosas y me he emocionado muchísimo con muchos juegos indie. Pero también hay trabajos grandes, por ejemplo, se me ocurre el de Last of Us 2, no sé si... que es un juego violento y que pasas mucho tiempo de la historia, te pasas matando, pero tiene un mensaje detrás de que el odio no es bueno y que el odio no lleva a nada, muy potente, y a lo mejor un chaval que está jugando pues, al The Last of Us 2, que es un juego que se ve súper bien, que tiene millones de ventas y que tal, matando, ¿no? Haciendo esa historia que bueno, también tiene su trasfondo y tiene otros mensajes, pero al final el mensaje final es odiar está mal y que el enemigo es él y el otro piensa que el enemigo es otro. Tiene un mensaje muy potente que a lo mejor simplemente por jugarlo y acaba el juego y el chaval se queda... acaba el juego y le llega ese mensaje, ¿no? Incluso te sientes incómodo jugándolo. El juego fomenta que tú matando gente estés incómodo tú. A veces llegas al personaje y ni te apetece hacer lo que va a hacer el personaje, ¿no? Y a la vez muchas veces te da violencia o que el niño se piensa que está jugando un juego de matar y realmente está aprendiendo mucho más de lo que hay juegos que también son matar porque sí, hay de todo, pero creo que muchas veces los videojuegos tienen la oportunidad de a través de esa diversión, de que algo más banal que puedes matar, dar un mensaje. A ver, yo como he pasado las anécdotas que cuenta Daniel yo también las recordaba, yo tengo 52 años y yo también recuerdo, por ejemplo, los 80S, cuento 3 anécdotas y voy a ir atrás en los siglos. La época más violenta de la historia del cine, son los 80 y los 90. Coincide con la época de menos guerras en la historia de la humanidad. Es decir, la relación es correlación, causa, catarsis. ¿Qué está canalizando el videojuego? ¿Está restando violencia? ¿Está canalizándola? Y luego sobre la tecnofobia, sobre el miedo a la tecnología, al final yo dije, hostia, voy a intentar aclararme la mente y escribí una especie de libro autopublicado en Amazon, ¿vale? Cuando apareció la imprenta, los profesores de universidad se quejaban terriblemente porque los alumnos estaban leyendo libros en lugar de memorizar sus conocimientos, ¿vale? Y luego voy a una muy conocida por todos, y es que Don Quijote es un tipo que se vuelve loco porque lee novelas de caballerías. Es decir, desde esa época llevamos, y la caverna de Platón, al final, es lo mismo. Desde esa época llevamos pensando que el hombre imita la ficción. Y yo creo que no. Que la humanidad no imita la ficción. Es decir, tú tienes que caer en un background, tienes que caer en un suelo previo. O sea, tú no te haces más violento porque juegues a videojuegos violentos, sino que juegas a videojuegos violentos para canalizar tu necesidad de violencia, que es previa. Creo, bueno. Y luego, y ahora ya una pregunta, he sido yo el ponente espontáneo, vea. Es que le he dicho, siempre hay un ponente espontáneo que dice, yo más que una pregunta tengo una reflexión, sí, y he sido yo. También yo soy la primera que me he metido ahí, pero sí, Bueno, y una última pregunta, yo digo una última pregunta y el que está moderando, que me hace gracia que te demanen la palabra tu mateixa. Això ha sigut impressionant perquè diu no talla el debat i és el que mana, però vale. Y tiene que decir que a les 7 estará a se va para charrada, o sea, no sé. No. Y esa charrada s'ha suspès. Y punto. Después tallarem así. Y punto, no, però sí que ja, si portem més de 2 hores no podem abusar. Però sí que volia saber si algú de vosaltres ha tingut algun tipus d'experiència de videojocs per a la participació ciutadana.
Por ejemplo, en el tema de la participación para seleccionar proyectos, poder visualizar cómo sería el resultado final en lugar de con un render con realidad virtual o alguna cosa. ¿Tenéis experiencia en alguna? Exactamente lo que has dicho, exactamente eso no. Pero bueno, yo he estado participando, hay una, no sé si hay una figura que se llama las cátedras, que se han hecho famosas con la Begoña Gómez, pero que son otra cosa, que es que las instituciones financian determinadas líneas de investigación. Entonces yo dirijo una cátedra que financia el Ayuntamiento de Valencia, que primero era de ludificación y gobierno abierto y ahora es inteligencia artificial y visualización de información. Entonces dentro de eso tenemos también un proyecto en la escuela que se llama La Falla Inmaterial, que no sé si conocéis, es un proyecto lúdico, y hicimos un año una aplicación donde cogíamos información de los datos abiertos del ayuntamiento, de pues, todos los datos que tiene sobre la ciudad de Valencia, la población, datos de barrios. Hicimos como un videojuego donde tú podías, pues tipo entre trivial y la ruleta, pues giraba una ruleta, te salía una pregunta y te salía preguntas sobre la ciudad de Valencia, ¿vale? Sacadas de la información de los datos abiertos al ayuntamiento. Y a partir de ahí se construía con el conocimiento de los ciudadanos pues un modelo, ¿no? Entonces sí que era, en este caso era participativo, porque bueno, pues todos los que querían se conectaban a la aplicación, respondían a las preguntas y a partir de toda la información que se creaba, pues se creaba como una falla virtual sobre la ciudad, ¿no? Entonces sí que hemos hecho, digamos, proyectos para intentar acercar a la ciudadanía, en este caso, pues lo que le interesaba al ayuntamiento, ¿no? Que era el conocimiento de sus datos abiertos, de sus bases de datos abiertas, ¿no? Eso sí que lo hemos trabajado. No te entendí igual muy bien, pero si te ponías por participación, nosotros una vez escondimos un tesoro en la isla de Tabarca y la gente tenía que buscarlo. ¿Te refieres a eso? Sí. Cualquiera podía ir allí. Había gente con detectores de metales ahí en la isla. Sí, me refiero a la gamificación de la participación ciudadana, es decir, por ejemplo, entender, no sé, se me ocurre un videojuego de cómo hacer la escuela ideal, ¿vale? En la que tú ponderas una serie de cosas, ¿no? Es decir, tienen un determinado presupuesto y tienen que hacer una escuela. Y esa escuela, pues hay diferentes elementos que tienes que comprar. Con tu presupuesto tienes que hacer la mejor escuela posible con el presupuesto que te han dado, ¿no? Y vas cogiendo por grupos, por equipos, y tienen que, digamos, hablar entre ellos para llegar al acuerdo de cuáles son las compras. Tienen que comprar material escolar, tienen que comprar edificios, aulas, tienen que comprar tecnología, tienen que comprar profesores, conserjes. Tienen que intentar hacer la mejor escuela posible. Esto no... Eso es una... Ese tipo de proyecto en concreto no, pero bueno, sí que hay... Yo simplemente he colaborado de forma muy externa en algunos proyectos que sí que llevan algo de gamificación a la hora de no selección presupuestaria, sino de también en torno de la ciudad de Valencia, de conocimientos que puedas tener sobre la ciudad. Había una aplicación que se hizo desde Lanzaderes, si no me confundo, que era de economización de... era para... es que no me acuerdo muy bien ahora cómo era el concepto, pero bueno, era un prototipado donde básicamente tú cuidabas la ciudad y eso te daba unos puntos que podías gastar en comercios. Y a raíz de esa aplicación, como que tú podías obtener información de qué mejoras podías, o sea, te daban como unos puntos para que tú hicieses como una solicitud, de decir, mira, es que yo vivo en... ¿Qué tráfico tenía esto? Pero bueno, yo vivo en Tres Forques y hay un bache aquí en la acera donde siempre me da el coche y podías como reportarlo. Entonces tenían como un sistema bastante chulo que hacía que la gente además, era para fomentar el reciclaje, reciclase para obtener puntos para gastar en comercios y a la vez recibía como unas bombillitas en las que tú podías dar ideas sobre mejoras. Y no sé cómo quedó ese proyecto, yo estuve colaborando muy brevemente con algunas pinceladas, pero me parecía algo bastante interesante. Y luego sí que de implementación de realidad virtual hicimos como una recreación, yo no acabé el proyecto, pero de varios puntos estratégicos de Barcelona culturales. Una era... es que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, por ejemplo, uno de los que se ha hecho ahora es dentro de una cueva, justo en la entrada han hecho como una especie de entorno virtual
donde te cuenta a través de ese entorno virtual la historia de las cuevas. Y luego ya tú entras, donde ves todo lo que es la cueva, pero ya de una forma muy lúdica y entretenida, has aprendido muchas cosas sobre la cueva antes de entrar. Y ahí sí que, no sé si es tanto participación ciudadana, sino volviendo al tema educacional, que es curioso luego como enseguida le preguntas a un nene, ay, ¿y cómo se ve la cueva? No, porque esta señora conoció a este señor y hizo no sé qué, hizo no sé cuántos. Pero como le han salido hologramas con la historia, lo tienen que tocar, tienen que interactuar, como que interiorizan mucho más ese apartado. Bueno, pues ara sí, després de totes les preguntes i totes les reflexions, jo crec que ha quedat una jornada molt interessant i res, pues que moltes gràcies per vindre i també al públic per acudir i poc més, pues seria acabar la... I a tu per invitar-nos. Exacte.